preparando nuestra carrera, ¿no? Para ostentar el grado o el título, tenemos que hacer una tesis de investigación, ¿no? Salvo caso contrario, en algunas universidades hay algún curso, ¿no? De suficiencia que pueda este, eh, tomar en cuenta para no hacer una tesis, ¿no? Creo que, no sé si en algunas universidades habían hace un tiempo. Ahora, pues, todo es con tesis de investigación para tener un título. Entonces, esto es un modelo estándar, dependiendo de la universidad puede variar, pero en el enfoque cuantitativo siempre se va a dar esta figura, ¿no? Hoy en día algunas universidades ya no toman el marco teórico como capítulo 2, pero lo colocan dentro de la introducción, ¿no? Directo se van al capítulo 2 a metodología, ¿no? Entonces, esto es lo que conlleva a realizar una investigación. ¿Por qué les muestro esto? Porque igual en la semana 3 vamos a trabajar el modelo para para publicaciones de artículos científicos, ¿no? Entonces, tomando en cuenta el modelo cuantitativo, que es un modelo que lleva este rigor científico, que lleva el método científico a la cual, ¿no? Uno tiene que ir trabajándolo en la medida de buscar la solución a una problemática. este, Nosotros también, para publicar artículos científicos es de manera más sintetizada, ya que, ya, ya que al hacer una tesis de investigación siempre implica pues tener como mínimo 40 páginas, 50. Años atrás se hacían tesis de investigación, llegaban 80, 90, 100 páginas. Hoy en día 40, 50, 35 páginas, ¿no? Con todo 40, 50. Pero a diferencia de los artículos científicos, pues que se publican en 15 hojas nada más, es un resumen muy sintetizado que igual conlleva todo este apartado, lleva de introducción, metodología, lleva discusión hasta conclusiones, ¿no? Pero es más sintetizado, ¿no? Entonces, esto nosotros nos lleva a entender tres preguntas básicas que debemos responder, ¿no? En investigación científica, ¿no? ¿Cómo voy a desarrollar, ¿no? Esta investigación, ya sea tesis o artículo científico, ¿no? ¿Cómo lo voy a desarrollar? ¿Qué es lo que voy a solucionar y para qué ¿no? ¿Para qué voy a desarrollar toda esta investigación? Para las finales llegar a los resultados. Pero son preguntas que nos llevan a nosotros a entender de una u otra manera la forma en la que yo debo plantearme, debo visualizar o debo observar esta problemática para luego desarrollarla, ¿no? ¿Cómo la voy a desarrollar? Es posible que la desarrolle bajo un enfoque cuantitativo, bajo un enfoque cualitativo. ¿Cómo lo voy a desarrollar? Planteándome objetivos. Es posible que también, si fuera cuantitativo, planteándome hipótesis, si fuera cualitativo, no también un fundamento hipotético que conlleva también a desarrollarlo, pero sobre todo basado en preguntas, objetivos que se tienen que ir desarrollando. ¿Qué es lo que voy a desarrollar? ¿Bajo qué esquema? Esquema metodológico puede ser experimental, no experimental, puede ser también estudio de caso, puede ser teoría fundamentada, etnográficos y un sinnúmero en los cualitativos que también hay diferentes diseños, ¿no? ¿Para qué? No solo voy a hacer investigación para que se quede en la biblioteca archivado, para tener una tesis en la cual yo desarrollo, sino que tengo que, al momento de tener resultados, tomar en cuenta que este informe, en la medida, obviamente, que se sustenta, también se debe publicar, ¿no? La información no se puede quedar estática, ya que la investigación siempre va cambiando. Entonces, ¿qué investigar? Responde primeramente a la idea, al tema, ¿no? Al tema al que yo voy a abordar, ¿no? Por ejemplo, si yo visualizo en un colegio problemas en niños que no tienen una buena comunicación, que no interactúan fácilmente, no hay una comunicación verbal, no hay una comunicación gestual, hay problemas de autoestima, es posible que no tengan esas capacidades, esas habilidades para poder comunicar socialmente. El problema puede haberse traído desde el seno familiar, pero se está plasmando en una escuela, ¿no? Entonces,
los niños reprimen, no quieren conversar, se les pregunta, no hablan. Entonces, ¿qué está pasando, no? Entonces, esas son las ideas que nos podemos ir nosotros, ir tomando en cuenta y podemos ir observando como psicólogos, ¿no? O como profesionales sociales, podemos ir observando. Entonces, yo me puedo plantear, ¿no? El tema que siempre planteo como parte del ejemplo es, ¿no? La inteligencia emocional, ¿no? ¿Tendrán estos niños inteligencia emocional? ¿No? Para que esto lleve consigo a superar el rendimiento académico, se podrá ver ese tema sobre estas habilidades sociales, ¿no? Para que se puedan superar también, ¿no? Relaciones interpersonales en los estudiantes y un sinnúmero de temas que nosotros podemos ir abordando, ¿no? Entonces, estas, estos temas que son observados en un principio por el investigador, obviamente se van tomando en cuenta. ¿Para qué? Para tomarla como una realidad problemática local, ¿no? Que es de donde parte la investigación. Siempre va a partir de una realidad problemática, algo que es real, algo que existe, no es algo inventado, no es algo que a mí se me ocurre como investigador, no quiero trabajar la inteligencia emocional, cuando en realidad no existe esa problemática. Entonces, esto nos lleva a nosotros a investigar con el tema, ¿no? De cómo vamos a investigar. Entonces, para ello, nosotros ya nos planteamos, tomando en cuenta esta realidad problemática, nos planteamos ya esa idea y de ahí es que se extrae el tema, ¿no? De ahí es que se extrae el tema. Por ejemplo, ¿no? Describir el nivel de inteligencia emocional que tienen los estudiantes, ¿no? Del colegio tal en el año 2024, si queremos delimitar, ¿no? Con un enfoque cuantitativo, tomamos en cuenta una variable, dos variables, ¿no? O qué relación tiene la inteligencia emocional con el rendimiento académico, o cómo influye la inteligencia emocional en el rendimiento académico. Es un tema clásico, no lo pongo como un tema clásico y entendible para que ustedes puedan ir planteando en el enfoque cuantitativo, ¿no? ¿No? Si fuera un enfoque obviamente cualitativo también, ¿no? Describir las capacidades, el desarrollo de la inteligencia emocional, ¿no? En las aulas de aprendizaje, en los estudiantes de tal colegio, también podemos ir describiendo, ¿no? Para eso tenemos que hacer entrevistas, pero en el caso cuantitativo podemos aplicar encuestas, dependiendo de la edad, dependiendo de la edad. Entonces, esto nos lleva a nosotros no solo a plantear la realidad problemática local, sino también plantear la realidad problemática nacional, internacional, cómo se está dando, ¿no? Estas habilidades sociales que conllevan a analizar la inteligencia emocional, ¿no? Porque recordar que la inteligencia emocional es la capacidad que tienen las personas para poder reconocer las emociones, controlar las emociones y expresar las emociones. Un sinnúmero de actores que han venido trabajando la inteligencia emocional y uno de ellos fue Garner, ¿no? Que lo tomó en cuenta, ¿no? Antes de que se viera la inteligencia emocional, que fue Garner, ¿no? Con una de las inteligencias múltiples que fue, pues, las relaciones interpersonales, ¿no? Que de ahí nace. Entonces, se plantea el tema en aras de ver esa realidad, de observar algo, pues, que es real y para poder, ya plasmar un título de investigación, ya sea en el enfoque cuantitativo o ya sea en el enfoque cualitativo. Luego que he planteado, obviamente, ya esta realidad problemática, a mí me conlleva a, a buscar eh, antecedentes, si fuera el enfoque cuantitativo, ¿no? Estudios previos que hayan trabajado este tema de inteligencia emocional. Entonces recabo, pues, estudios que se han dado en los últimos 5 años, en los últimos y el día que yo publique, también servirá para que otros me tomen en cuenta y me citen y me tomen en cuenta en base a los datos, datos actualizados de los últimos 5 o 7 años.
Entonces, luego que ya estos datos van a respaldar, obviamente, estas variables de estudio, ¿no? O como marco de referencia podrán servir también para un enfoque cualitativo, entonces me doy el paso a justificar la investigación, ¿no? Voy a justificar, lo justifico, si es un enfoque cuantitativo, la justifico de manera teórica, de manera práctica, de manera metodológica, de manera social, por ejemplo, de manera teórica. ¿Por qué justifico? ¿Por qué? Porque justamente al yo plasmar una investigación, voy a procesar en el enfoque cuantitativo teorías, modelos teóricos, paradigmas que se relacionen con las teorías de la inteligencia emocional. Entonces, como ejemplo, pueden ser satisfacción laboral, clima, lo que sea, que nosotros puede ser depresión, puede ser ansiedad también, como una variable. Tenemos muchos instrumentos, el de Beck mide también, ¿no? Tanto depresión como ansiedad. Entonces, dependiendo de la variable que hayan escogido en el enfoque cuantitativo y en el enfoque cualitativo, igualmente, también dependiendo, obviamente, la interpretación que le queremos dar a la categoría, porque en el enfoque cualitativo ya no se habla de variables, sino se habla de categorías. Entonces, justificamos el estudio de manera teórica, porque como dije anteriormente, toda la revisión teórica, modelos teóricos, características, tipos, definiciones, van a servir para incrementar el conocimiento. Esa es la justificación que le voy a dar a mi estudio. Si yo quiero justificar, obviamente de manera práctica, pues son las técnicas, estrategias que se utilizarán en esta investigación, servirán para que se tomen en cuenta en las autoridades, la institución, y de manera metodológica, si es un enfoque cuantitativo, ¿cómo lo justifico? Porque se hace validez, se hace confiabilidad, se adaptan instrumentos y todo lo que yo adapte servirá para nuevos investigadores. No. En el caso de cualitativo se hacen, obviamente, guías de entrevistas, que claro, no van a ser iguales, pero también estamos en un proceso, obviamente, metodológico, de procesar metodológicamente toda la información. No es que a mí se me inventa y yo lo hago, ¿no? Pero justo es esa justificación, ¿no? Hay estudios también donde se elaboran instrumentos directos, que obviamente son investigaciones directamente de línea psicométrica, donde se hacen instrumentos para poder evaluar. Esa es la línea psicométrica. No es que yo adapto toda esa adaptación, sino que también se puede hacer una investigación realizando un instrumento de investigación. La línea es muy psicométrica, uno puede elaborar, pero obviamente se le da una validación más extensa, ¿no? Una confiabilidad mucho más amplia para poder que estos instrumentos obviamente sean creados, ¿no? Entonces, la justificación social, ¿no? Porque servirá no solo para solucionar problemas sociales, sino también para la comunidad científica. Y luego planteamos preguntas, ¿no? Planteamos preguntas, ¿no? Una de las preguntas, ¿no? Describir el nivel de inteligencia emocional en los estudiantes. Una pregunta descriptiva, si fuera una pregunta correlacional, ¿no? ¿Cómo se relaciona la inteligencia emocional, ¿no? Con los logros de aprendizaje? Porque hoy día no se habla de rendimiento académico, se habla de logro de aprendizaje. Se ha cambiado la variable. Entonces, si fuera una correlacional causal, ¿no? ¿Cómo influye? Y así, si fuera un programa, ¿no? Y así va viendo, si fuera un cualitativo, también describir las relaciones entre esta categoría y la otra categoría para poderlas interpretar. Y así vamos generando preguntas, y en la medida que generamos preguntas, generamos objetivos. Recordar siempre que la pregunta es el inicio. Nosotros iniciamos con una pregunta en la investigación, es el corazón, es lo que yo quiero resolver. ¿Cómo lo voy a resolver? Voy a plantearme objetivos. Por ejemplo, un objetivo, ¿no? Determinar la influencia entre la variable de inteligencia emocional y los logros de aprendizaje. Son objetivos que vamos plasmando. Siempre tienen que tener lógica y coherencia entre las preguntas y los objetivos. Muchas veces en el enfoque cuantitativo tiene una lógica muy marcada. Si tengo 4 preguntas, 4 objetivos. En el caso de cualitativo podemos variar, pero también se hacen preguntas y objetivos, ¿no? Y luego las hipótesis que están muy marcadas en el enfoque cuantitativo, donde yo voy a plasmar, ¿no? ¿Existe relación o existe influencia entre la inteligencia emocional y el logro? Eso no se sabe.
Para eso tengo que plantearme una hipótesis nula y una hipótesis alterna, donde yo denote que como, que como mínimo, como punto crítico, que siempre se toma el 0,5, al margen de error de 0,5, ¿no? Y el nivel de confianza de 95, 99, se tenga que pues seguir el proceso de la investigación o de la que plantea el investigador, que es la hipótesis alterna o hipótesis principal. O de repente, entender que un proceso estadístico puede llevarnos a una hipótesis nula. Siempre se van a plantear la hipótesis nula y la hipótesis alterna que elabora el investigador en el enfoque cuantitativo. No, en el enfoque cualitativo siempre se van a denotar supuestos hipotéticos, ¿no? Y que van a nacer en la medida que yo voy entrevistando, voy interpretando la información, van a nacer, pero no se plantea desde un inicio. Pero en el enfoque cuantitativo sí, por eso que está muy marcado este esquema, ¿no? Y luego el sustento teórico. ¿No? Luego el sustento teórico es buscar las teorías. Si yo estoy hablando de mi variable, es inteligencia emocional, y la otra, el logro de aprendizaje, pues tendré que buscar teorías, definiciones, no solo de un autor, sino de dos, tres, cuatro, cinco autores. Modelos teóricos, no solo de un autor, sino de dos, tres, por ejemplo, de inteligencia emocional, ¿cuántos modelos teóricos, paradigmas abrazan todo lo que es, no, la inteligencia emocional? Tenemos a Baron, Salovey Meyer, Goleman, comenzando desde Garner, y así un sinnúmero de personas que hablan de autores que hablan de inteligencia emocional. Ese es el soporte teórico que sustenta las variables, ¿no? Que sustenta las variables, ¿no? Y en el caso del modelo, del enfoque cualitativo, también tenemos que ir haciendo desde la categoría, generamos subcategorías para poder codificar la entrevista que nosotros hacemos con estos estudiantes y que queremos hacer, por ejemplo, un estudio de caso de 5 estudiantes. Tenemos que ir haciendo la entrevista, luego codificando y luego haciendo redes de codificaciones para luego sacar subcategorías. Y esas subcategorías, cuando nosotros las realizamos en el enfoque cualitativo, debemos también darle un fundamento teórico. Quiere decir que el investigador debe estar mucho más preparado todavía, debe tener ese conocimiento ya implícito para poder generar una definición teórica de la categoría que está procesando o de la subcategoría. Acá se habla, en cualitativo se habla de subcategoría, pero en el cuantitativo se habla de variable y dimensiones. En el enfoque cualitativo se habla de categoría y subcategorías. No, cada una va por su lado, pero es muy hermoso trabajar en la investigación, ya que obviamente cuando ya entres te apasiona. Entonces podemos también iniciar, ¿no? Con el enfoque cuantitativo, ¿no? Si es que obviamente estamos iniciando recién, para que se nos haga más fácil conocer un poco más y luego irnos ya para el otro enfoque. Igual, por los dos lados se puede comenzar, pero siempre se recomienda ir, ¿no? Girando en espiral, ¿no? Como dice Bruno, ¿no? En el aprendizaje por experiencia. Entonces, el sustento teórico obviamente va a marcar las bases, ¿no? Cómo vamos a investigar, ¿no? Dejar bien claro que hasta aquí se genera todo lo que es la introducción o la introducción y el marco teórico, porque vamos a tener un tema, vamos a tener antecedentes que respalden, vamos a tener justificaciones teórico, práctico, metodológico, social, vamos a tener preguntas, objetivos, hipótesis y vamos a tener un sustento teórico que sustente y que fundamente mis variables de investigación. En el caso, en el enfoque cuantitativo, si es el enfoque cualitativo, obviamente vamos a tener todo al margen de las hipótesis que van a ir naciendo en la medida que voy entrevistando. Pero también se va a tener, obviamente, un fundamento teórico. Ya, también se va a tener. Esto es que no lo tenga, que la investigación cualitativa es más abierta. Sí, sí es bien más flexible, más abierta, pero se tiene que tener un conocimiento teórico. Entonces, eso es cómo nosotros vamos a investigar. Ahora, ¿qué vamos a investigar? Responde, pues, ¿no? Para cerrar la parte de cómo investigar, vamos a ver cuatro enfoques, perdón, tres enfoques muy marcados, ¿no? Que nosotros siempre trabajamos en investigación, ¿no?
que es el enfoque cualitativo y el enfoque mixto, que es muy conocido, ¿no? Tres, que es la suma de los dos, ¿no? Lo trabaja Sampieri, ¿no? En 2018, en su libro de Metodología de Investigación, ha trabajado un libro de enfoque mixto, ¿no? Pero también se toma en cuenta esto bajo tres paradigmas, ¿no? El paradigma positivista, que está muy marcado por el enfoque cuantitativo, ya que de una otra manera aquí se busca, pues, no utilizar la matemática, la estadística, para poder cuantificar los datos, cuantificar las teorías, ¿no? Ahí hablamos de un enfoque positivista, ¿no? Ahí podemos citar a Comte, entre otros, ¿no? Positivistas que de una otra manera han marcado, a ver, un ratito, han marcado, voy a mover acá esta parte de acá, ya, ahora sí. Han marcado el camino de la investigación, ¿no? Del método científico con este paradigma positivista. Recuerde que un paradigma no, es un conjunto de teorías que de una otra manera fundamentan, ¿no? Un tema en específico, ¿no? O un sinnúmero de teorías que fundamentan, obviamente, las definiciones de un tema en específico. Entonces, los paradigmas positivistas están, obviamente, muy relacionados con el enfoque cuantitativo. En cuanto a el paradigma interpretativo está relacionado con el cualitativo. ¿Por qué interpretativo? Porque se busca a través de esta investigación generar a profundidad entrevistas, buscar el sentir de este sujeto de investigación, donde el mismo investigador obviamente se involucra muchas veces en un estudio de campo, es parte de la investigación, ¿no? Mientras que muchas veces en el enfoque cuantitativo desde lejos se mira, porque tenemos teorías que respaldan, acá no, acá el investigador se involucra, ¿no? Para poder generar entrevistas a través de estudios de campo, guiones de entrevistas, y desde ahí extraer, obviamente, toda la información, el sentir de las personas, ¿no? Muchas veces se hacen entrevistas de relatos de personas, dependiendo también, ¿no? De los diseños a trabajar, ¿no? En el cualitativo, ya sea un diseño, como lo dije anteriormente, puede ser un diseño fenomenológico, teoría fundamentada, puede ser también un diseño de caso único, un diseño etnográfico. Los diseños etnográficos mayormente se trabajan, ¿no? Para poder entrevistar, ¿no? A personas donde, por ejemplo, tenemos un sinnúmero de creencias y luego se van, obviamente, interpretando en la medida que se entrevistan. Por ejemplo, ¿cómo podríamos entrevistar a un grupo de personas que pertenecen a una secta religiosa o a una religión católica, como es no, eh, las congregaciones del Señor de los Milagros, ¿no? Porque son un tipo de creencias que de una otra manera conllevan a entender una cultura o una subcultura donde se genera cierto tipo de hábitos, costumbres que otras personas no las tienen, y de ahí puede partir una investigación etnográfica. Un investigador se somete al campo. Por ejemplo, a nivel nacional tenemos un sinnúmero de personas con fe religiosa, ¿no? No solo el Señor de los Milagros, cautivo de Yavaca, en diferentes, ¿no? Regiones. Entonces, ahí el investigador se involucra, como mínimo se involucra un año para poder eh, tener, obviamente, personas que son los testigos, ¿no? Que son los participantes clave que van a generar la información, pues se partiría, ¿no? Por estos referentes, de repente por los directivos que nos van a dar información. Entonces, ahí se va interpretando un estudio etnográfico, ¿no? Una teoría, también, ¿no? Que conlleva a estudiar son los casos únicos, los casos también, ¿no? Diferenciados, basados en una problemática, de repente, ¿no? De ansiedad, de depresión. También es interpretativo, ¿no? Dependiendo de cómo le generemos esa pregunta problema, dependiendo cómo generemos los objetivos, cómo planteemos la investigación,
Si desde ya se comienza con un enfoque cuantitativo, vamos a hablar de variables y dimensiones. Si comenzamos con un enfoque cualitativo y hablamos de categorías, ¿no? Entonces, o de repente las subcategorías van emergiendo, pero muchas veces para comenzar se plantean categorías y subcategorías, ¿no? Para que uno vaya iniciando en el enfoque cualitativo y se tome en cuenta el paradigma interpretativo. ¿Por qué interpretativo? Porque vamos a interpretar la realidad en base a la observación, como le digo, en base a las entrevistas que hacemos. Y luego tenemos el paradigma sociocrítico. El paradigma sociocrítico obviamente es lo último que se está trabajando muchas veces y que engloba, ¿no? Un sinnúmero de procesos que involucran muchas veces al sector educativo, ¿no? Donde trabajamos investigación-acción, ¿no? Donde nosotros vemos lo que sucede en el proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Cómo se da la percepción de ese profesor cuando enseña, qué perspectivas tiene o qué perspectivas tiene el estudiante sobre el modelo que imparte el profesor. Eso se llama investigación-acción. Aquí el investigador también entra, ¿no? Se involucra para luego interpretar también, ¿no? Es el modelo, el paradigma sociocrítico, ¿no? Y muchas veces también, ¿no? Está en mucha relación con el enfoque mixto, ¿no? Ya que el enfoque mixto lleva también de cualitativo, lleva de cuantitativo, también se puede trabajar en investigación-acción, ¿no? Para estudiar un tema en específico. También podría hablar de la inteligencia emocional con un enfoque, con un paradigma sociocrítico, con un modelo, con diseño de investigación, acción, ¿no? Entonces, miren qué tan relacionados están tanto los paradigmas como los enfoques, ¿no? Son como el paraguas, ¿no? Que abraza los paradigmas son como el paraguas que abraza el enfoque, ¿no? El que le da ese rigor, ¿no? Teórico, ¿no? De respaldo. Entonces, ahí tenemos los tres enfoques muy marcados, cuantitativo, cualitativo, mixtos, que de una otra manera, tanto el cuantitativo nos lleva no a mediciones, comparaciones, diseños experimentales, no experimentales, y muy arraigado, obviamente, por el paradigma positivista, mientras que el cualitativo, no hablamos de categorías, clasificaciones, cualidades que de una otra manera van a ser interpretadas, ¿no? Y cuando hablamos de mixto, utilizamos ambos momentos y es una combinación de ambos, ¿no? Que nos lleva, recién viendo este punto, nos lleva a nosotros a, a- a tener que diseñar qué tipo de investigación se va a realizar, ¿no? ¿Qué tipo de investigación? O qué nivel de investigación también, ¿no? Y si hablamos de tipo de investigación, puede ser, pues, ¿no? Un tipo de investigación básica o aplicada, ¿no? Básica cuando nosotros queremos incrementar el conocimiento, ¿no? Y aplicada cuando queremos de manera práctica resolver un tema, ¿no? A investigar, ¿no? Entonces, ahí es donde nos lleva a nosotros a ver, ¿no? ¿Qué tipo de investigación vamos a realizar? Ahora, también se toma en cuenta, ¿no? Aquí el método de investigación. El método de investigación que se entienden, ¿no? Desde formular una hipótesis general hasta ir deduciendo hipótesis específicas, ¿no? Que es la famosa hipotético deductivo, ¿no? ¿No? Que mucho se marca en el modelo cuantitativo. Y por otro lado también, ¿no? Tenemos el modelo inductivo o muchas veces hipotético inductivo, ¿no? También llamado, ¿no? Ahí es donde marcamos mucho el enfoque cualitativo, ¿no? Inductivo, ¿por qué? Porque primero, obviamente, plasmamos cierto tipo de tentativo de supuestos hipotéticos para recién generar ir de abajo hacia arriba, ir de abajo hacia arriba a generar, obviamente, un problema general. Parte de datos, de supuestos específicos para llegar a arribar a un tema general. En cambio, el hipotético deductivo parte de formular un tema general y luego ir deduciendo a específico. Por eso es la diferencia, deductivo, inductivo. Por el otro lado tenemos el método de investigación-acción, como dije anteriormente, ¿no? Donde de otra manera se busca, ¿no?
generar, deducir, inducir, muchas veces también puede ser, ¿no? Por cualquiera de los dos lados, la investigación a acción. Ahora, esto también nos lleva a nosotros a entender también que hay instrumentos que se van a utilizar para poder nosotros desarrollar la investigación. Siempre van a haber este tipo de instrumentos. En el enfoque cuantitativo, eh, siempre se habla de test, de encuestas, ¿no? Que uno va y lo va a aplicar de repente en un momento dado a un sinnúmero de estudiantes o a los profesores también, ¿no? Y nos lleva a nosotros a generar un corte transversal. ¿Por qué? Porque lo vamos a aplicar, por ejemplo, las encuestas y vamos a recoger la información y nos vamos a ir a nuestra casa de estudio para poder, o a nuestra casa para poder procesarla e interpretar la información que hemos recogido, ¿no? A través de encuestas, instrumentos, cuestionarios, test. Pero también se puede dar, ¿no? En el enfoque cualitativo se da a través de entrevistas, notas de campo, ¿no? Donde yo, si quiero ver, por ejemplo, un estudio de caso o etnográfico, como yo estaba comentando, puedo generar una entrevista, la puedo ir grabando. Para eso llevo ya, ¿no? Algunas preguntas prediseñadas para poderlas hacer e ir grabando toda la entrevista para luego llegar a un contexto o a un lugar donde yo pueda transcribir toda la entrevista que yo he grabado o filmado, puede ser también, o anotado también en un estudio de campo, y me valgo también de notas de campo, ¿no? Entonces, eso es lo que se refiere a la investigación, al enfoque cualitativo, ¿no? Y encuestas, cuestionarios, al enfoque cuantitativo, y la entrevista, notas de campo, mayormente al enfoque cualitativo. Y también hay guías de entrevistas, ¿no? Si hay entrevistas, también van a haber guías de entrevistas, son cosas que van paralelamente trabajándose, ¿no? Van de la mano. En guía de entrevista podemos trabajar en investigación-acción también. Entonces, esta información es muy marcada cuando nosotros hablamos de metodología de investigación, ¿no? O método de investigación, ¿ya? Es muy marcada todos estos aspectos que ustedes están viendo para poder entender que esto es lo que se tiene que tomar en cuenta para poder nosotros generar el proceso de la investigación y que esto nos va a llevar inclusive a elegir el instrumento instrumento estadístico que vamos, no solo el instrumento que vamos a aplicar, sino obviamente el instrumento estadístico que vamos, a utilizar. Por ejemplo, en el enfoque cuantitativo se utiliza el SPS, versión 25, 26, y así sucesivamente conforme van avanzando el SPS. ¿No? Hay otros también, ¿no? Y muy marcado en el enfoque cualitativo, se maneja Atlas T, ¿no? Para poder codificar, para poder generar redes, hacer categorías, subcategorías, ¿no? Y luego van a ser interpretadas. Entonces, estos enfoques que les hablo en cada momento en esta metodología de investigación es también marcado ya que de una otra manera tanto el cuantitativo tiene sus propias características, ¿no? Mide fenómenos, utiliza estadísticas, pruebas, hipótesis, teorías, planteamientos acotados. En su proceso se puede trabajar, ¿no? Mayormente hipotético deductivo, secuencial, probatorio, analiza la realidad objetiva, es más subjetivo. Sus bondades que tiene el enfoque cualitativo, no que se generalizan los resultados, ¿no? Siempre no tenemos resultados, se puede generalizar a otras muestras, ¿no? Control sobre los fenómenos, ¿por qué? Porque todo está estructurado ya. Hay precisión, réplica, ¿no? Y predicción, mayormente, ¿no? En el enfoque cualitativo, mayormente las características es que es más abierto, ¿no? Se conduce básicamente en ambientes naturales, ¿no? Donde yo me involucro en el campo netamente, ¿no? Los significados se extraen de los datos, ¿no? O sea, en el otro yo inicio con todos los datos ya prácticamente desde las teorías planteadas, cualitativo, mayormente no, ¿no? Se conduce básicamente en ambiente natural, pero los significados se extraen de los datos. ¿Qué quiere decir? No, yo recojo los datos y de ahí recién le doy el significado a través de la descripción de las entrevistas y la codificación.
de datos que yo hago en el estadístico. No se fundamenta en la estadística. Mayormente no se fundamenta. ¿Qué quiere decir? No, no es que no utilice la estadística, porque el Atlas D es un estadístico, pero es un programa más que es un estadístico, ¿no? Entonces, a diferencia del SPS. En su proceso, el cualitativo mayormente es inductivo, es recurrente, analiza múltiples realidades subjetivas, a diferencia del cuantitativo que es más objetivo y no tiene secuencia lineal, ¿no? Por el hecho de que el mismo investigador es el que va generando el proceso de investigación. Por eso es que no les he puesto un modelo netamente, porque no existe un modelo, ¿no? En investigación cualitativa es que se puede decir, este es el modelo a seguir. No, uno va generando siempre, ¿no? Una introducción, siempre se va a comenzar, ¿no? Luego se van a ir planteando, ¿no? Las metodologías que se van a utilizar y luego vamos a tener resultados. Podemos tener también, no se habla de conclusiones, sino se habla de reflexiones. Por eso es que dicen, no, no es lineal, ¿no? Sino que se va ajustando. Y no es que no tenga o no utilice el método científico, pues, lo tiene que tener, ¿no? Pues siempre va a haber una realidad problemática, siempre van a haber supuestos teóricos, siempre van a haber preguntas, van a haber objetivos, ¿no? Entonces, va a haber una metodología, va a haber, sino que el investigador es el que la va a ir adecuando, ¿no? Conforme va investigando, conforme va entrevistando. Sus bondades tiene una profundidad de los significados, que quiere decir, ¿no? Que de una otra manera denota el sentir de las personas en los relatos, en las entrevistas que hace cuando, cuando hacemos un estudio cualitativo, ¿no? Donde se le deja a la persona que hable su sentir, ¿no? Su manera de pensar, sus emociones, y se va a ir, obviamente, entrevistando, se va a ir transcribiendo después de entrevistar. Tiene una riqueza interpretativa porque es el investigador quien va a ir interpretando todo lo que ha recabado en esa entrevista en la medida que va observando, ¿no? En la medida que va entrevistando. Entonces, el enfoque mixto es una combinación de ambos, ¿no? Tanto el cuantitativo como el cualitativo. Pero también hay que tomar en cuenta, ¿no? En el enfoque cuantitativo hay niveles de investigación, ¿no? Hay niveles de investigación, así como lo hay también, ¿no? En el cualitativo, ¿no? Porque los cualitativos mayormente son exploratorios, que de una otra manera van a manejarse desde esa perspectiva, ¿no? Entonces, como ven, al lado izquierdo, José Supo, ¿no? Refiere que siempre hay estos niveles de investigación, ¿no? 6 niveles de investigación, pero Hernández, Fernández, Batista, Hernández, Sampieri, ellos hablan de 4 niveles que son conocidos para ellos en su libro de metodología de investigación como alcances. ¿Qué podría decirte que es lo mismo como niveles? Ellos hablan de alcance, que nosotros los conocemos como niveles. No, ellos hablan, por ejemplo, de exploratorio, descriptivo, relacional y explicativo. En cambio, Supo habla de 2 niveles más, ¿no? En el caso de los estudios exploratorios y descriptivos, dice José Supo que son univariados. ¿Qué quiere decir? Puedes trabajar con una sola variable. Puedes trabajar con una sola. En el caso cualitativo también puedes trabajar con una variable, ¿no? En los niveles exploratorio y descriptivo. Porque tanto en el enfoque cuantitativo como el cualitativo se debe entender, ¿no? La descripción del fenómeno y se debe explorar, ¿no? El fenómeno a profundidad en el caso de cualitativo. Igual en el cuantitativo también tiene de exploratorio, sino que son muy marcados ya que tienen una variable cuando se habla de enfoque cuantitativo y cuando se habla de enfoque cualitativo, una categoría, obviamente, ¿no? Por eso le llaman univariado según Supo, ¿no? Pero luego existen el tercer nivel, que es el relacional bivariado. ¿Por qué? Porque ahí se habla de 2 variables, ¿no? De 2 variables. Como les decía y les ponía el ejemplo, ¿no? Cómo se relaciona la inteligencia emocional con el logro de aprendizaje o cómo influye la inteligencia emocional en los logros de aprendizaje, ¿no? Ahí se habla de 2 variables. Igual en el nivel correlacional se habla de cómo se relaciona. Nada más, la variable uno con la variable 2, ¿no? Cualquiera fuera la variable. En el caso del explicativo, se denota en la pregunta cómo influye, ¿no? ¿Cómo influye? ¿Por qué? Porque ya se habla aquí de una variable independiente,
¿no? Hacia una variable dependiente, ¿no? Pero también se habla de dos variables. Podría hablarse hasta de tres variables en nivel explicativo, ¿no? ¿Cómo influye la inteligencia emocional, eh, la violencia familiar en los logros de aprendizaje? ¿Cómo influyen estas dos variables en la tercera variable dependiente? También se puede dar el caso de tres variables también, ¿no? En el nivel explicativo, por ejemplo, el nivel va avanzando, es más complejo, va a ir, de acuerdo a la pirámide, va a ir avanzando. Predictivos, ¿no? Predecir, ¿no? A través de programas, predecir, no, no, una deserción, la deserción estudiantil, ¿no? Que puede darse también, ¿no? A través de a través de un programa de habilidades sociales, ¿no? Por eso son predictivos y aplicativos cuando se aplica un programa, ¿no? Por ejemplo, podríamos llamar cómo influyen las pizarras digitales en los logros de aprendizaje. Podría darse en un nivel cuantitativo como en un nivel cualitativo. Puede ser, puede generarse una interpretación también, pero son programas, ¿no? Así es como se dan los niveles de investigación, ¿no? Pero entender también que a partir del nivel relacional hacia arriba, todo estudio relacional, explicativo, predictivo, aplicativo, tienen de exploratorio y tienen de descriptivo, tienen los dos niveles anteriores. Ya está adherido a la naturaleza de la investigación. Siempre van a tener de descriptivo y de exploratorio. En cambio, el descriptivo y el exploratorio no va a tener de relacional porque no se trabajan dos variables, ni de explicativo porque tampoco va a tener. Por ejemplo, en investigación exploratoria es para otros estudios, ¿no? Solo categorías. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de categorías hablamos del enfoque cualitativo. La investigación descriptiva explica detalladamente lo que sucede. Puede ser cualitativo, puede ser cuantitativo también. Ya, investigación correlacional se busca la relación de las dos variables, pero también se habla en el enfoque cuantitativo, se habla de diseños experimentales. ¿Por qué? Porque aquí justamente se habla de experimentos para determinar diferencias, ¿no? O efectos, ¿no? Que surgen en la investigación, ¿no? Por ejemplo, aquí en los diseños experimentales se hablan de preexperimentales, cuasi experimentales y experimentales puros. ¿No? En los preexperimentales se habla son mayormente programas, muchas veces, ¿no? Que se deducen, por ejemplo, ¿no? La implementación de un programa de habilidades sociales para mejorar la inteligencia emocional. Entonces, le tomo un pretest y un posttest, pero primero le tomo un pretest, le aplico la encuesta, por ejemplo, en estos experimentales, le aplico la encuesta para ver cómo está en habilidades sociales antes y luego genero un programa de 1, 2, 3 meses y luego cuando termine el programa le aplico de nuevo la misma encuesta que se llama post-test y recojo la información para poder, obviamente, contrastar o comparar. Esos son los preexperimentales. Los cuasi experimentales ya es cuando no solo tengo un grupo como el que les mencioné anteriormente, le aplico antes y después a un solo grupo, ahí se habla de un solo grupo. Pero cuando hablo de cuasi experimentales, tengo dos grupos. Tengo el grupo experimental, que al que les dije anteriormente le aplico, y aparte tengo grupo control, ¿no? Donde le aplico la encuesta antes y después, pero no se le aplica el programa, sino ellos siguen estudiando y luego se les vuelve a medir y luego que tenemos los resultados de grupo experimental y grupo control, comparamos, ¿no? Comparamos. ¿No? Y que mayormente se hacen siempre en este tipo de cuasi, siempre, por ejemplo, si yo tomo un segundo grado, va a ser replicado en otro segundo grado, ¿no? En cambio, en los grupos, experimentos puros se puede generalizar para otros. También se tiene grupo control y grupo experimental y se hacen las comparaciones. Prueba de ello, pues hemos tenido el coronavirus, ¿no? Ahí donde se han aplicado estudios experimentales propiamente, ¿no? Para ver lo que es la solución, que es la vacuna, ¿no? Que se hacían investigaciones experimentales casi todos los meses en diferentes países para ir probando, ¿no? Cómo se daba, ¿no? Muchas veces se habla de efecto placebo cuando no se le aplica al grupo no experimental y al grupo experimental cuando se le aplica propiamente la dosis, pues, ¿no? Ahí es cuando se habla de experimental, ¿no? Para ver diferencias, efectos, ¿no? Que causan entre el grupo experimental y el grupo control. Estudios de caso hablamos cuando hablamos de investigación cualitativa, ¿no? Para realizar comparaciones, ¿no?
Un estudio de caso, por ejemplo, no necesariamente puede ser hasta de una persona, analizar una sola persona, caso único, como puede ser, obviamente, también casos variados, ¿no? Cuando quiero comparar dos programas, ¿no? El programa que se da en un aula y en otra aula, o en un colegio y en otra aula, en otro colegio. Genero estudios de caso, ¿no? Estudio escenográfico, como lo dije anteriormente, ¿no? El investigador ingresa y participa como sujeto de la muestra. Llámese, por ejemplo, las cofradías, ¿no? Como les expliqué, ¿no? Cofradías que son, ¿no?, congregaciones de religiosos donde queremos, obviamente, entender, comprender cuáles son sus hábitos, cómo conviven. También, por ejemplo, la corrida de toros, ¿no? ¿Por qué no hacer un estudio, ¿no?, de cómo piensan estas personas que son aficionadas a las corridas de toros? Porque tienen su propia creencia, tienen su propia cultura, tienen su ideología. Esos son los estudios escenográficos. Pero para eso tengo que adentrarme dentro de esta comunidad. De repente, no en un lugar de provincia, ahí están, se hacen frecuentemente corridas de toros. Ahí voy y hago la investigación. Ahí tengo que ir a convivir con ellos, ¿no? Y de ahí sacar entrevistas, sacar informantes clave. Ellos me van a decir, por ejemplo, podría entrevistar a esas familias tradicionales, podría entrevistar a los directivos, y de ahí voy sacando mi investigación. Luego de un año regreso, interpreto toda la información y genero a través de todos estos datos una interpretación, obviamente científica, que podría aportar no solo a nuestra cultura peruana, sino también a culturas internacionales para que nos vean a través de investigaciones, ¿no? Porque cada país, cada contexto, ¿no? De cada realidad es diferente. Somos seres sociales universales, ¿no? En la medida de que somos seres humanos, cómo pensamos, ¿no? Y la investigación es universal, pero obviamente generamos siempre comparaciones, ¿no? A través de nuestras creencias, nuestra forma de pensar, nuestra cultura. Acá tenemos ya los diseños de investigación, ¿no? Más, se podría decir, por favor, se podría decir, ya más marcados, ¿no? Estos diseños de investigación, cuantitativo y cualitativo, ¿no? Como les había dicho anteriormente, en el cuantitativo se hablan de no experimentales y experimentales, ¿no? En los experimentales se hablan, pues, ¿no?, de preexperimentales, cuasi experimentales, experimentales puros, como les expliqué. Y en los no experimentales, obviamente, se habla de niveles, ¿no? Explicativo, correlacional, descriptivo, exploratorio, ¿no? Según sus tipos de investigación. Y en los enfoques cualitativos, pues se habla de un sinnúmero también, ¿no?, de diseños. Ahí, por ejemplo, existen los diseños experimentales también, teoría fundamentada, diseños etnográficos, diseños narrativos, fenomenológicos, investigación-acción, estudios de caso cualitativo, etc. Es importante resaltar que el diseño de una investigación es un conjunto de tipos de investigación que se seleccionan para encontrar respuesta a la pregunta de investigación. Quiere decir esto, que conforme yo plantee la pregunta de investigación, es que me va a llevar, obviamente, a utilizar o adecuar el diseño de investigación que voy a realizar. No es que a mí se me ocurre y hago la pregunta de investigación y cojo cualquiera. No. Conforme tú planteas la pregunta, si va cargado para un enfoque cuantitativo, pues tendría que ser todo el proceso cuantitativo. Si va cargado, obviamente, que quiero hacer una interpretación, va a ir para el enfoque cualitativo. Y si quiero hacer, obviamente, un proceso numérico, estadístico, pues me voy para el enfoque cuantitativo. ¿Ya? También entender, ¿no? Aquí, como se observa también, ¿no? Los procesos varían, ¿no? En una pequeña diferencia, ¿no? Cuando hablamos de un proceso cuantitativo, pues, ¿no? Como les dije anteriormente, parte de una idea, se plantea el problema, se revisa la literatura, los estudios previos, se visualiza el alcance que va a tener el estudio, ¿no? Ya sea cuantitativo o cualitativo, ¿no? Se elaboran las hipótesis si fuera cuantitativo, si no fuera así, ¿no? Van a ir naciendo si fuera cualitativo. El desarrollo del diseño de investigación puede ser, pues, no experimental, o puede ser etnográfico, si fuera el cualitativo, ¿no? O otros también, teoría fundamentada, ¿no? Luego se define la selección de la muestra, ¿no? Ahí vamos a ver también, una vez que ya tenemos el diseño, vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, si es un enfoque cuantitativo, partiremos de unos 40, 50, cuanto más tenemos, mucho mejor.
Se hacen el cuantitativo, se hacen estudios desde 50, 70, 80, hasta 1000, hasta más de 1000 participantes. En el cambio, en el que cualitativo muchas veces no, siempre es menor la muestra. Siempre no, se puede hacer hasta con uno, un estudio de caso único, ¿no? Puede hacerse hasta con uno, o puede hacerse un estudio de caso con 5. Etnográficos también, ¿no? Siempre promedian entre 5, 8, 15, 20, por ahí, ¿no? Siempre está. La muestra es más pequeña, donde se va a generar a profundidad entrevistas, pues, ¿no? Recolección de datos, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿No? Si es un cuantitativo, podemos aplicar una encuesta, un cuestionario, ¿no? No, si es un cualitativo, entrevistas, ¿no? Guía de entrevistas. Luego se hace el análisis de datos, ¿no? Como les dije, el análisis de datos puede partir de un SPS para el cuantitativo. Para el cualitativo puede partir de un Atlas T para poder codificar, ¿no? Para generar códigos de la entrevista, ¿no? En las categorías y las que se van a partir en su categoría. Y en la fase 10, elaboración de reporte, pues, ¿no? Es ahí donde vamos a plasmar ya el reporte, ¿no? Finalmente, ¿no? El proceso cualitativo igual también comienza de una idea, se plantea el problema, como les dije, ¿no? Una vez que se plantea el problema, ya de frente nos metemos al campo, ¿no? Con, con, con el sujeto de investigación, entramos al campo y nos em, introducimos a la realidad problemática, ¿no? Luego hacemos la concepción del diseño de estudio, ¿no? Ya el diseño, como les digo, ¿no? Puede ser etnográfico, puede ser etnológico, estudio de caso, ¿no? Luego se define la muestra inicial del estudio, ¿no? También, ¿no? Se define, ¿no? Con cuántos sujetos se va a trabajar. Luego se hace la recolección de datos, ¿no? ¿Cómo vamos a recoger? De entrevistas. ¿Cómo lo vamos a hacer, no? O sea, de repente son documentales nada más. Luego hacemos el análisis de datos, como le digo, no podemos hacerlo manualmente también, porque es interpretación pura. En antes se decía, normalmente hoy en día ya hay algunos programas que ayudan, ¿no? Como es el Atlas T. Entonces, luego hacemos la interpretación de los resultados, ya sea a través de códigos, redes semánticas. Luego elaboramos el reporte, ¿no? Eh, Dice acá, la literatura existente es el marco de referencia. El marco de referencia siempre es la literatura existente que hay, ¿no? En el caso del cuantitativo siempre se habla, pues, ¿no? Ya del marco teórico, los antecedentes muy conocidos. Ahora, la tercera pregunta es, ¿para qué investigar, no? Este punto depende exclusivamente de los propósitos que plantea el investigador, ¿no? Como también de los resultados del estudio y de los antecedentes consultados. Entonces, va a partir de los resultados que tengan. Una vez que ya elegí mi metodología, pues acá ya voy a obtener los resultados. ¿Esos resultados a qué me van a llevar? A generar una discusión, una comparación, una similitud, una diferencia. Me van a llevar a conclusiones. Si fuera cuantitativo, si fuera cualitativo, me van a llevar cualitativo, me van a llevar a reflexiones. Como dice aquí, depende del resultado, ¿no? Y de todo lo que yo, obviamente, haya, ¿no? Explorado, ¿no? Aquí también marcado los tres procesos, ¿no? Que es, ¿qué voy a investigar? ¿Qué parte, ¿no? De lo que anteriormente había yo, no, les había comentado, ¿no? Que es la introducción y el marco teórico, ¿no? Como les dije anteriormente y como les había explicado, ¿no? ¿Qué voy a investigar? Todo este apartado que les he explicado corresponde a qué voy a investigar, la introducción y el marco teórico. Y la metodología va a responder a cómo voy a investigar, qué tipo de investigación, si van a ser variables, si van a ser categorías, la población, las técnicas, los métodos de análisis, los aspectos éticos que voy a tomar en cuenta. A eso responde cómo voy a investigar, cómo lo voy a realizar mi investigación. ¿Y para qué voy a investigar? Pues obviamente teniendo en cuenta los resultados voy a llegar a una discusión, a una conclusión y a recomendaciones que le voy a hacer yo cuando ya tenga mis resultados, ¿no? A estas son las tres preguntas que responden siempre toda investigación. Y luego, si nosotros hablamos aquí, ¿no? De producción de conocimiento, tener presente pues objetivos, métodos y resultados, ¿no? ¿Por qué? Porque yo tendría que haber respondido a los objetivos cuando ya tengo mi informe completo, ¿no?
tengo que cumplir con los objetivos. Si mi objetivo fue determinar, correlacionar, pues tengo que haber cumplido que se determinó, se estableció la correlación, se dejó claro la correlación, se dejó claro el método, el diseño que yo ejecuté, también se dejó claro. Y los resultados van a evidenciar todo eso. Una vez que ya tenga mis resultados, debo compartir los resultados. Porque si yo no comparto los resultados, no cierro la investigación. No es que yo hago la investigación para mí, no. Hay una comunidad científica. Entonces, tengo que cerrar la investigación. Tengo que cerrar la investigación, para ello tengo que compartir cómo generando la obtención del producto, que es el informe final. El informe final, ¿qué es lo que trae consigo? El conocimiento nuevo. Y este conocimiento nuevo yo tengo que comunicarlo, ya sea a través de una tesis, ya sea a través eh, de un congreso, o ya sea a través de un artículo. Entonces, ahí es donde nosotros prácticamente estamos cerrando, porque la información, el conocimiento no debe quedar con nosotros para que la ciencia avance. Y nosotros debemos comunicar ese conocimiento, ¿no? Entonces, la comunicación del conocimiento nos lleva a nosotros a entender que este artículo, esta investigación, libro, cualquiera que haya sido en la que tú te has emergido para hacer esta investigación, debes explicarlo, plasmarlo, informarlo, exponerlo en foros, paneles, en congresos ya sean nacionales, internacionales, regionales, porque es un producto científico, en publicaciones, en libros, en tesis, pero sobre todo en revistas, que es lo que nos lleva a nosotros, es el objetivo de Centro de Investigación CIAT, publicarlo en revistas, ¿no? Ya con ese conocimiento que nosotros hemos desarrollado a través de lo que es las publicaciones. Y las publicaciones, obviamente, tienen que entenderse desde elementos principales de un artículo, ¿no? Con métodos, por ejemplo, cuantitativos, ¿no? Elementos principales que se tienen que tomar en cuenta, ¿no? ¿Qué tiene que tener un artículo? Pues una página del título, siempre va a haber un título, va a haber un resumen, un compilado de todo, lo que hemos trabajado en la introducción, el método resultado en discusión, eso lo contiene el resumen en 250 palabras. Pero sobre todo las publicaciones en el modelo estándar siempre van a tener introducción, método, resultado y discusión, que la misma discusión va a generar dentro de la conclusión. Esto, ¿cómo le llaman? El modelo estándar INRID o INRAP, le conocen, ¿no? Introducción, método, resultado, discusión. Es el modelo estándar, dependiendo de la revista donde vamos a publicar, ¿no? Elementos principales de un artículo con método cualitativo, ya, ese es el anterior cuantitativo, el cualitativo, igual, página de título, resumen, introducción, método, ahí se habla de hallazgos ya, ¿no? En los resultados, y en la discusión se habla de reflexiones, ¿no? Entonces, elementos principales del artículo de estudio con método mixto, igual, página de título, resumen, introducción, método, hallazgos, discusión o reflexiones. Consideraciones y orientaciones para poder publicar, bueno, siempre pues tenemos que tomar las consideraciones de la presentación. Eso va a depender primero de lo que nosotros conocemos en estas capacitaciones, cómo vamos a manejar el APA, ¿no? En el caso de la salud trabajan mayormente el Vancouver, ¿no? Pero ahí ISO también, pero mayormente a nosotros nos concierne trabajar con las normas APA 7, ¿no? Que es la Asociación de Psicología Americana, ¿no? El APA 7, que ha venido obviamente cambiando desde el APA 3, 4, 5, 6, ahora estamos en el 7. ¿No? Estas son las orientaciones que debe tener, obviamente, esta presentación del artículo científico. Atender las indicaciones de la revista donde se publicara, obviamente, también va a depender de lo que pida la revista, ¿no? Muchas veces la revista, de repente no quieren APA, quieren MACU, se trabaja también, ¿no? De la letra también, todo eso tiene que ver con el APA, ¿no? Pues, Arial, Calibrí, etcétera, ¿no? Realizar el texto ajustado a la extensión que se exija, ¿no? Mayormente los artículos no
Los más pequeños fluctúan, ¿no? Entre 2.500 a 3.500 palabras, ¿no? Pero hoy en día, ¿no? Ya hay otras revistas que están entre 3.500 a 6.500 palabras, ¿no? Dependiendo de la revista, dependiendo de la revista. Entonces, ¿qué tenemos que tomar en cuenta, ¿no? También del APA, ¿no? ¿No? Que las fuentes de recomendación, tipo de tamaño, ¿no? Puede ser Calibrí, Arial, Lúcida, dependiendo de la revista lo que nos pida. Fuentes, ¿no? De información, ¿no? Podemos tomar Iran, Georgia, ¿no? Nota. Todo el texto se escribe con el mismo tipo y tamaño de fuente. Se puede hacer excepciones en el contenido de las tablas, pueden ser más grandes, 14 más, dependiendo de las revistas. Algunas revistas no quieren tablas, algunas quieren figuras, otras no. Pero la letra con la que se escriba siempre va a ser la misma. Si es Georgia, Georgia. Si es Arial, Arial. Si es Calibrí, Calibrí. Ya, los títulos, subtítulos van a depender del tamaño que se pida, ¿no? Pero también tomar en cuenta que cada investigación siempre va a estar plasmada mayormente en párrafos, párrafos que mayormente van a fundamentar, van a argumentar la información, ¿no? Los párrafos mayormente siempre se aproximan entre 5 o 6 líneas mínimo, máximo 8, 9, 10, hasta 12 líneas, ¿no? Siempre los párrafos van a tener ese estándar, ¿no? Entre sí, 8, 9, 7, 8, 9. Siempre, pero no hay párrafos pues de 2 líneas, eso no, porque todo es argumentado. Y tampoco van a haber párrafos pues de 20 líneas, ¿no? Porque va a aparecer, obviamente, ¿no? Un libro de no acabar y de no entender. Recuerde que los párrafos no contienen la oración principal de un tema en específico. Puede que yo hable de la inteligencia emocional no, basado en 3 factores, pues no es que me haga 3 párrafos, sino que el primer factor puede tener un párrafo, 2, 3, 4, 5 párrafos. De ahí paso al otro factor y así todo en párrafos. No existe una extensión determinada para la escritura de párrafos, sin embargo, se recomienda concisión, claridad, ¿no? Y emplear oraciones con sentido completo, no ambigüedades. Todo es en párrafo. La alineación, ¿no? Izquierda no se recomienda, se justifique el texto, no se divide palabras, depende también de la revista. Sangrado, no se recomienda una sangría media pulgada al inicio de cada párrafo, dependiendo de la revista también. Espaciado mayormente trabaja en 1.5 hasta 2. El APA mayormente está trabajando 2, ¿no? Pero hay universidades que todavía piden 1.5, ¿no? Recomendable emplear espacio doble. No dejar espacios en blanco entre párrafos ni entre títulos. Todo tiene lógica y coherencia a la hora de que terminamos, ¿no? De generar el informe final. Las referencias, como ven, este es un ejemplo de referencias en APA 7, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos cuando hablamos, pues, ¿no? De un artículo, ¿no? Por ejemplo, tenemos área 2016, ¿no? Colocamos el título, ¿no? Cursiva, ¿no? Y ponemos el editorial y colocamos también el link de donde hemos obtenido, ¿no? Aquí también América, ¿no? Psicológica de Asociación, también tenemos ahí, también tenemos libros de la tercera edición. A partir de la segunda edición se puede poner. En la primera edición no se coloca siempre que se, se referencie. Una cosa es referencia y otra cosa es citas. En cita debe estar dentro del texto. En referencias, tal como ustedes lo están observando. Por ejemplo, si yo quisiera citar a Bernal, C, 2010, en cita, si acá está en referencia, si yo lo quisiera citar en un artículo, en una tesis, solamente le coloco Bernal en cita, no le coloco la letra del primer nombre. En cambio, la referencia sí lo considero. Así también, por ejemplo, Hernández, Fernández y Batista, ahí le coloco sus apellidos y la letra de su primer nombre y coloco el libro, la editorial, ¿no? Y su link. Pero si yo lo quisiera citar, cuando hay más de 3 autores, le coloco Hernández et al, a no ser que haya una línea que me conecte los 2 apellidos, pero si no lo hubiera, un guión que conecte si no lo hubiera, ahí está así, lo coloco Hernández et al, ¿qué quiere decir? Y otros, 2014, en cita. Una cosa es cita y otra cosa es referencia. Ahí vemos también a otros autores, ahí, por ejemplo, Supo también está solo, ahí lo tenemos ahí en su libro, y así sucesivamente. Este es el APA, ¿no? A la cual cuando se termine el informe se puede publicar, ¿no? De acuerdo a APA 7.
Muy bien, con esto hemos acabado la exposición y entro a las preguntas. A ver, si tuvieron preguntas, por favor, levantan su mano y yo voy respondiendo. Muy bien. Si hubiera alguna pregunta, por favor, levanten su mano para poder ir respondiendo. Espero haber dejado claro algunas cosas. Claro que esto no es que esto ya conlleva, de repente no, a mí, eso se va a profundizar, obviamente se tiene que profundizar un poquito en la medida que ya vamos generando la investigación. Cuando generemos la investigación, nosotros vamos a ir recurriendo a cada apartado que hemos hablado, lo vamos a ir prácticamente explorando. Si hablamos de la pregunta, tenemos que centrar la pregunta, si hablamos del objetivo, pero primero comenzamos con la realidad problemática. Siempre vamos a focalizar la realidad y de ahí, ¿cómo se redacta la realidad problemática? Bueno, hacemos un párrafo de lo que observamos, de las variables objeto de estudio o del sujeto de estudio que voy a... Desde ahí parte. Luego planteo el título, luego voy planteando las preguntas, los objetivos. Así se comienza. Por eso es que esta es una síntesis prácticamente que se ha hecho en una hora, creo, ¿no? En una hora, ¿no? Para poder entender, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a realizar nosotros para poder generar artículos de investigación científica? Buenas noches, doctor. Sí, lo escucho, Alexis. Buenas noches, doctor. La verdad, ha sido muy productivo y fructuoso su posición. La verdad, estoy eternamente agradecido. La pregunta es la más formal. Yo, la verdad, nunca he hecho un trabajo de investigación, pero sí he colaborado con otros colegas. Pero yo tengo un problema la cual me cuesta mucho argumentar y fundamentar una, un trabajo de investigación, ¿no? Porque en la monografía que hice y en el trabajo de investigación que hice, ¿no? Me salieron una nota muy de regular para abajo. Entonces, en mi experiencia académica que yo he llevado en mis 5 años de carrera, siempre he tenido un problema de lenguaje y para poder argumentar. Bueno, yo normalmente, como todos, yo sé leer, ¿no? También sé escribir, pero sin embargo, la recomendación que le podría dar a mí algún tip para poder argumentar y usar un fundamento, ¿no? Claro, Alexis, bien, bien con tu pregunta. Gracias, May, gracias por tu pregunta. Siempre tener en cuenta que en la investigación, sobre todo en cuantitativa, hay una estructura. Y yo te recomendaría iniciar por una cuantitativa, ya que tiene una estructura. Y como tiene una estructura, tú vas a ir desarrollando paso a paso esta estructura lógica que tiene el enfoque cuantitativo, ¿no? Que utiliza el método científico para procesar toda la información. Entonces, para comparar, procesar. Entonces yo te diría, ¿no? Que inicies primero identificando la realidad problemática, ¿no? Un párrafo en la cual tú fundamentes. ¿Cómo lo vas a fundamentar? En términos de causa-efecto. Eso es lo básico es en términos de causa-efecto. Por ejemplo, si yo quiero ver niños que tienen problemas, como le digo, no hablan, se reprimen mucho, ¿no? Y están generando bajo rendimiento académico, entonces yo diría, ¿no? Se observa en los niños, ¿no? Que no comunican, no preguntan, tienen deficiencias para poder comunicar lo que sienten, lo que piensan, lo que está conllevando, obviamente, una, una reducción en sus notas semanales, bimestrales. Entonces, ya son términos de causa, efecto. ¿Qué me causa que el niño no hable? ¿Qué me causa que el niño no comunique? Bajo rendimiento. Eso es en términos de causa, efecto. Ese es un parafraseo tan básico que se puede hacer para la realidad problemática y en base a ese parafraseo y a ese argumento que tú hagas, todos los párrafos los vas a realizar así, pero cuando comencemos cada apartado. En la medida que tú cierres la problemática y ya la tengas clara, vas y colocas el título, porque de ahí va a partir el título. Lo que tú veas como problemática es lo que te va a llevar a definir el título. Una vez que defines el título, ya tienes que identificar en el título, por ejemplo, las variables que vas a trabajar. Por ejemplo, inteligencia emocional y logros de aprendizaje. ¿En quién? ¿Cuál sería la delimitación espacial? Estudiantes del colegio tal, ¿no?
de Lima. ¿Cuál sería la limitación temporal? Del año 2024. Ya dejas marcado en el título las variables, la delimitación espacial y la delimitación temporal. Entonces ya tienes la problemática, ya tienes el título, ya recién vienes y planteas la pregunta. ¿Cómo se relaciona la inteligencia emocional y los logros de aprendizaje? Ya vas marcando y eso te va a llevar al camino para que vayas a ir procesando. Ahora, el parafraseo va a depender mucho de lo que tú quieras comunicar, en el sentido de que no se utilizan muchos puntos seguidos. Cuando termine lo que tú quieres dar a entender, recién le cortas el punto seguido para que se pueda entender como un argumento parafraseado y fundamentado. Por eso todo esto se trabaja en párrafos argumentativos, en prosa. ¿Ya? Para que se genere. No caracterizamos la información, porque cuando tú la caracterizas, obviamente la dejas entrever todavía, no está explicada. En cambio, cuando la fundamentas a través de párrafos argumentativos, dejas claro la idea en un párrafo y pasas a otro párrafo a hablar del, ya sea de darle continuidad a la idea anterior del párrafo o a generar otra idea en el otro párrafo, siempre no saliéndote del tema en específico. ¿Ya, Alexis? Ya, eso se va a Ok, trabajar doctor. en medida del asesoramiento. Sí, doctor, la verdad, muchas gracias. El tipo prosa, así como en prosa, ¿no? O sea, tipo como ensayo. Directo, 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 como ensayo. Directo. En prosa es que vaya directo en párrafos. Ok, doctor, muchas gracias, doctor. Muy agradecido. Muy bien, muy bien. Adelante, Giovanna. ¿Estaba con su micro prendido? Sí, veo micro prendido. Giovanna Córdoba Fernández. Sí. A ver, por favor, preguntas. En una tercera capacitación vamos a ver la estructura del artículo científico, ¿ya? Para que se pueda entender un poquito más. Vamos a ir avanzando poco a poco. Recuerden que va a tener que ir asesorando también en la medida que se van a ir desarrollando los temas. Los temas posiblemente se agrupen entre tres, cuatro personas para que obviamente identifiquen una problemática y todos van a ir aportando ahí. Todos van a ser desde acá, desde CIATA. ¿Ya? Todos van a ser desde acá. A ver, si, doctor Dante, si no hay otra pregunta, a ver, de repente le doy la participación, doctor. A ver, no, no se escucha. Doctor Tito, ahora sí, ¿no? Ahora sí, ahora sí. Doctor Tito, felicitarlo por esta magistral clase y sobre todo que sirve para dar ese tránsito hacia la formación de investigadores, ¿no? De acuerdo a la programación, dentro de 2 semanas tenemos la tercera capacitación, de acuerdo a lo que se ha coordinado con el doctor Ciro y con la señorita Fabiola, ¿no? Entonces, no me queda más que invitar al doctor Ciro para que dé el cierre de esta actividad. Bien, muchas gracias, doctor Tito. A ver, jóvenes, espero que saquen provecho el conocimiento que están siendo alcanzados por el doctor Tito y nos encontramos la próxima semana. Estamos tratando en lo posible de que ustedes puedan tener la información básica para poder establecer informes de artículos científicos, ¿no? Entonces, ahí vamos caminando. Muchas gracias, doctor Tito, por la ordinaria exposición. Y bueno, no sé, si hay alguien más, en todo caso, ahí que le quedamos por terminado nuestra reunión el día de hoy. Sí. Doctor Ciro, antes de terminar, quería mencionarle que hoy día recordamos a la doctora Rosa María Velasco Valderas. Hoy es En su cumpleaños, ¿no? en la clase que tuve yo, la recordamos, pasamos un video y siempre hacerle presente, ¿no? De la gran persona, psicóloga que fue y que nos ha abandonado el año 2021, ¿no? En febrero. Creo que Exacto. podría ser una pequeña semblanza porque siempre es bueno hacerlo conocer. Bien, la doctora Rosa de Velasco
Tuve el honor de ser compañero de estudios de ella, del aula, desde el primer ciclo de la universidad. Una estudiante brillante, la mejor alumna de nuestra promoción. Terminó en psicología, pasó a estudiar medicina, se graduó de neuróloga, ¿no? También hizo su doctorado como psicóloga y además de eso fue docente de varias universidades, de Cayetano Heredia, Villarreal, Católica, en realidad de varias universidades, y llegó a ser nuestra decana nacional del Colegio de Psicólogos del Perú. Hasta donde tenemos nosotros conocimiento de una gestión transparente, proactiva, ha sido una de las mejores decanas que hemos tenido como colegio de psicólogos, el cual nos honró acompañarla en el Secretaría General. Para nosotros ha sido un honor trabajar con ella, compartir con ella parte de nuestra vida y lamentablemente en la época del COVID se nos fue nuestra querida Rosita María Velasco Valderas. La Escuela Formativa de Investigación de CIATA justamente lleva el nombre de la doctora Rosa Velasco Valderas y honramos su memoria y su enseñanza, porque además de ser una gran profesional, una extraordinaria persona. Como persona increíble, muchas cosas que recordar, ¿no? Entonces, gracias Dante por hacernos recordar el día de hoy a nuestra querida Rosita, y que Dios la tenga en su reino, que siga descansando en paz. Para nosotros, pues, siempre será un referente en nuestra vida, ¿no? Profesional, en nuestra vida de accionar personal, ¿no? Eso es lo que tendría que más o menos para los jóvenes que puedan tener conocimiento, ¿no? Ha sido casi cofundadora con nosotros de CIAT, y para nosotros, pues, eh, solamente podemos recordar cosas buenas de ella, ¿no? Muchas gracias por hacerlo recordar nuevamente. Sí, Dante, pues, Sí. sí, sin otra cosa más que añadir, yo creo que estamos por terminado el día de hoy nuestra reunión. Hasta la próxima semana, ¿sí? Así es. Un fuerte abrazo. Un fuerte Gracias. abrazo a todos, Gracias, buenas noches. doctor. Gracias, doctor Ciro, doctor Tito, doctor Walter. Bendiciones a todo el equipo. Nos estamos viendo en nuestra siguiente capacitación. Saludos a nuestra secretaria, la estaba buscando para las palabras también. No se olvide de tomar una fotografía, por favor, para poder Envía publicarlo. una foto captura a tu personal. Ya, hermano, muchas gracias. Ya, entonces, buenas noches, un fuerte abrazo. Sí, Buenas noches a todos. Buenas noches, Judy. buenas noches, bendiciones. Buenas noches, doctor Gracias, Ciro. doctor Dante. Gracias, doctor Tito. Mucho fuerte abrazo, bendiciones. Buenas Gracias y noches. bendiciones a todos. Sí, buenas noches. Buenas noches, hasta luego, gracias. Buenas noches. Gracias.